Es habitual, tenemos aquí a Julio Ramírez con la sección Vitrina y todo lo que hurgando vía transparencia podemos encontrar. En esta ocasión, Julio, nos vas a hablar de las adicciones de jóvenes. ¿Qué perfil tienen los menores adictos? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes. Bienvenido. Nos fuimos a dar una vuelta ya a las solicitudes de transparencia del Centro de Integración Juvenil y encontramos que hay un fuerte vínculo entre el consumo de droga y las escuelas. Así lo indican las cifras nacionales que aportan estos centros en el año 2012. Reportan en este año pasado el ingreso de 15,727 jóvenes menores de 20 años que fueron atendidos. 15,727 jóvenes. Así es, entraron en todo el país, menores de 20 años. Por ejemplo, en lo referente a escolaridad, se destaca que solamente el 0.5% de los jóvenes que ingresaron en estos centros carece de estudios, ya sea que no sepa leer ni escribir o que de plano no tenga ningún la minoría. Es mínima parte. Son 42 casos de menores de edad que no tienen estudios y que no saben leer ni escribir, y 28 casos de menores que sí tienen estudios, que no tienen que están sin estudios, perdón, pero que saben leer y escribir al menos. Es el 0.5% si lo sumamos. ¿Qué porcentaje representa, Julio, de estos que sí tienen un grado de escolaridad y hasta qué grado llegan? Bueno, es muy diverso. Por ejemplo, la mayoría tiene estudios en secundaria. De estos 15,727, 8,518 cuentan con estudios de secundaria, es más de la mitad, son 54.2%. Tienen estudios en bachillerato o bachillerato técnico, ¿sí? 5,598, esto es el 35.6%, es decir, si sumas los jóvenes que tienen secundaria y bachillerato, nos da casi el 90%. Casi el 90%. Oye, Julio, esto es preocupante porque lo que indica estas cifras es que, en primer lugar, como bien lo decías al inicio, y como es sabido, en los alrededores de los planteles escolares existe el fenómeno del narcomenudeo, ¿no? Que enganchan a los jóvenes para venderles los estupefacientes, por una parte, y por otra que también en las aulas no está siendo efectiva la disuasión, es decir, una promoción de una cultura alejada de las drogas, ¿no? A eso que comentas yo nada más le agregaría un dato, que los centros de integración juvenil generalmente están en zonas urbanas. Entonces, bueno, es un fenómeno de las ciudades. Te comento que hay 244 casos de menores de 20 años que tienen estudios superiores. Es decir, que están ya estudiando una licenciatura, sí, y que, bueno, fueron llevados a estos centros por alguna adicción a las drogas, legales o ilegales. Hay 3 casos, me llamó mucho la atención, de menores de 20 años que ya cuentan con estudios de posgrado. Hay que recordar que para entrar a estos centros no tienen que acreditar los estudios, simplemente responden a una encuesta. Bueno, 3 manifestaron. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se llega a ¿es a través de un cuestionario que se les aplica? Cuando los ingresan les hacen este tipo de cuestionario, bueno, y un solicitante lo pide al IFAI y ellos lo revelan con las estadísticas que, bueno, vienen a reflejar bastante. Por ejemplo, la principal ocupación que tienen estos jóvenes, estos 15,000, estamos ya en otro rubro, estos 15,727 jóvenes tienen en su mayoría el perfil, son estudiantes de tiempo completo, 58.4%, es decir, 9,191 casos. En el segundo rubro más socorrido es el desocupado que no buscó empleo en el último mes, es el 15.4%, es decir, 2,420 casos en todo el país. El tercero es el que tiene una actividad laboral, pero es reciente o inestable, es decir, que un trabajo que acaba de conseguir, sí, hace 6 meses o menos, es el 7.5%. En otra materia, por ejemplo, en estado civil, la gran mayoría son solteros. Entonces ya vamos haciendo un perfil de estos jóvenes que ingresan al centro de estudios. Es el 95.2% los que son solteros. Vaya, pues alarmantes estas cifras, Julio. Como siempre, información interesante que nos traes aquí a Vitrina. Te agradezco la participación. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Mario. Siempre hay un dato encerrado. Claro que sí.